La era antigua reúne a una gran variedad de culturas: mesopotamios, egipcios, chinos, indios, fenicios, hebreos, árabes, persas, griegos y romanos. Cada una de ellas con sus rasgos específicos, como los egipcios con sus pirámides, los chinos con sus palacios. Sin embargo, a pesar de las diferencias, existen características generales que todas ellas tienen en común. Se organizan por tres principales estratos sociales: la clase gobernante, los hombres libres y los esclavos. La clase gobernante está compuesta por políticos y sacerdotes, casi considerados como seres divinos. Los hombres libres o semilibres eran los ciudadanos. Y finalmente estaban los esclavos, quienes casi siempre eran extranjeros y no tenían ningún tipo de libertad. En cuanto al ámbito religioso y cultural, los sacerdotes eran considerados los más sabios y únicos capaces de interpretar las señales divinas. En el caso específico de la cultura del Antiguo Oriente, la cultura que más influyó en las culturas occidentales, Grecia y Roma, era la egipcia. En ese sentido, la historia de la educación antigua suele concentrarse en la educación egipcia. En ese sentido, la historia de la educación antigua suele concentrarse en la educación egipcia, ya que algunos aspectos de su cultura y educación se conservaron en las tradiciones grecolatinas, las cuales conservamos hoy en día y nos ayudan a comprender los orígenes de nuestra tradición educativa. En la época griega no existía una percepción negativa hacia el castigo físico y desarrollaron de forma excelente la escritura jeroglífica, las matemáticas y la astronomía, siendo la escritura un área importante en la educación de élite. La educación militar, a diferencia de las otras áreas del conocimiento, no eran exclusivamente para las élites. En la época griega existían áreas como la ingeniería y la astronomía, aunque estas también solo estaban reservadas para los élites. Estos castigos corporales, al igual que en Egipto, formaba parte de una sociedad jerarquizada. Los élites gobernantes son quienes reciben una educación integral. Sin embargo, ya esta cultura, los hombres libres también tienen acceso a una educación que es garantizada por el Estado. En la época romana, al igual que en la educación griega, se caracterizaba por la severidad de los castigos corporales. Pero se implantó una característica interesante: se institucionalizó la educación, por lo que era obligatorio para los romanos asistir a las clases. Alfabeto, leer y escribir, gramática, expresión oral y lectura de clásicos y cultura general, música, matemáticas y astronomía, retórica, poesía, filosofía y educación física. La enseñanza del alfabeto se manejaba desde los primeros años. Las escuelas romanas también se conocían como una escuela de gramática, en donde los alumnos aprendían aspectos de todas las áreas. Fue en este orden de sucesos a lo largo de la historia. En los aspectos educativos podemos determinar que el legado que han dejado la educación formal proviene de tiempos antiguos y es muy marcada y muy dura de romper. 1. La primera continuidad marcada proviene de la educación formal en la antigüedad. Una educación formal para las élites muy jerarquizada, pero con el derecho de todos los ciudadanos de recibir una educación garantizada por el Estado. Estas tres características marcan la educación del siglo XXI. Parece mentira, hoy no hay esclavos, pero hay pobreza. Hoy no encontramos a reyes y sabios, pero sí gente con poder económico. Hoy no solo encontramos a un grupo de personas exclusivas estudiando y el resto sin poder acceder a ello, aunque sí encontramos a personas que acceden a escuelas muy elitizadas y el resto, ¿a dónde lo reciban? Los estratos han cambiado, pero aún
seguimos siendo muy jerarquizados y la escuela es fiel reflejo de ello. Lo he vivido en el colegio que trabajo, porque las personas que por razones económicas no han podido continuar pagando las pensiones han tenido que retirar a sus hijos del colegio. Hoy en día la comunicación se mantiene a través de una agenda de alumno para comunicarse con los padres o en su expresión más moderna, una página web del colegio, Cianet, Ciawet. Entendemos que el entorno familiar y la escuela son los aspectos más importantes que marcan el desarrollo y el aprendizaje de un alumno. Los estudiamos, los analizamos. Sin embargo, no terminamos por juntar estos dos espacios y la cereza de la torta lo marca la indiferencia de algunos padres de familia que piensan que el colegio es la guardería o la escuela de instrucción militar, situaciones antescritas que se viven en la escuela donde laboro. Y cuando se pretende a través de la educación unir espacios a los padres, refieren que para eso se paga un colegio, para que le aprendan en ese espacio. La casa es la casa, la escuela es la escuela. Afirmaciones que no permiten romper esos lazos de épocas anteriores. Finalmente, el currículum y las formas especializadas para enseñar y evaluar no han mostrado un real cambio. Lo que cambia son los nombres, pero ¿realmente estamos abordando ese ideal de una formación en la escuela vinculada a la realidad? Estructurada a lo largo de toda la etapa de estudiante que debe tener un alumno desde su formación inicial hasta la superior, o solo estamos mostrando pinceladas en la educación básica y dejamos que los alumnos con ideas de formación en educación que no lo vean reflejados en las universidades, que aún mantienen esquemas muy formales de la edad antigua. Este año fue muy curioso porque me tocó vivir el cambio de pasar a trabajar por proyectos de aprendizaje a experiencia de aprendizaje. Cambio de 360 grados. Pero los padres de familia no terminaron de entender ese cambio porque ellos querían desarrollo de libro y notas por cada trabajo. Aún no entienden lo de una A, B o C. En ellos están la educación formal de antaño muy arraigada. Democratizar la enseñanza implica un cambio que aún parece utópico porque el Estado no invierte y no se preocupa por trabajar con la docencia o en su aspecto formativo. Recordemos que nosotros somos el factor más influyente en la formación de la competencia. Construye su identidad. Sin embargo, tenemos muchos docentes que no terminado de formar su identidad. Como podemos solicitar que forme la identidad de un estudiante, solo una inversión personal que de los mismos docentes y con algunas escuelas que tienen o tratan de tener todas las herramientas para desarrollar una buena educación no es suficiente. Es la razón que tenemos escuelas de orden exclusivo de las élites que acceden a la mejor educación, mientras que esto continúa. La continuidad desarrollada en esta primera parte aún continuará. Y los espacios especializados como aula y escuela aún se mantendrán de ese formato y no lograremos llevar enseñanza a lugares reales, que el alumno y maestro desarrollen todos los conocimientos que le permitan construir una verdadera identidad como ser humano. 2. En este segundo aspecto hablaremos de la continuidad del rol del estudiante, en la cual cuán influyente es y qué aspecto vamos a resaltar aquí. De acuerdo con Alonso, la educación ha aparecido en las diferentes culturas de la sociedad antigua, mencionada la Atzaba per casa de vida a Egipto, y su modo de impartir la educación, la cual otorga la autoridad absoluta al enseñante. Un aspecto muy importante. Así lo muestra este fragmento del noble. Si eres un hombre de cualidad, forma un hijo que pueda estar a favor del rey. Inclina la espalda ante tu superior y tu intendente en el palacio real. Educa a tu hijo un hombre valiente. Hoy no solo encontramos a un grupo de personas exclusivas estudiando y el resto sin poder acceder a ello, aunque sí encontramos personas que acceden a escuelas muy elitistas y el resto a donde lo reciban. Aspecto que siempre vemos muy marcado en las escuelas en la actualidad y que ciertamente es triste encontrarlas, y que por ello implica que nosotros tengamos algo que poder hacer ante ellos, poder revertir este aspecto, poder cambiarlo y poder sobre todo intentar mostrar un aspecto importante. La educación a través de la historia ha tenido un proceso estructural basado en etapas, niveles que el estudiante debe de superar,
los cuales el rol del estudiante ha sido eminentemente pasivo. Es decir, solo recibe información, no tiene una participación activa en el proceso de aprendizaje, donde todo o mucho del conocimiento tiene un aspecto memorístico y sin carácter significativo. En la actualidad podemos apreciar que el sistema educativo aún mantiene al estudiante como un ente pasivo, creyendo que es necesario dotarlo de la mayor cantidad de información, es decir, de llenarlo de conocimiento, forzarlo a la memorización e ignora los saberes previos que ha aprendido de manera no formal, sin respetar al estudiante y forzarlo a un currículo que no genera aprendizaje significativo. Y ello acaba siendo un problema justamente en ese proceso de desarrollo. Tenemos algunos ejemplos. Durante la sesión de clases, los estudiantes no realizaron preguntas sobre los temas presentados y solo respondieron las preguntas presentadas por el maestro, haciendo que en la clase el conocimiento se brinde a una sola dirección, no permitiendo la retroalimentación. En nuestro segundo ejemplo encontramos: en la escuela los temas son desarrollados sin tener en cuenta los saberes previos de los estudiantes y la formación es muy rígida en referencia a quienes las brindan, no permiten la exploración e investigación. En algunos cursos se tiene la memorización como un medio de entender lo aprendido. Las evaluaciones todavía tienen preguntas que requieren la memorización de la biografía de un pintor, fechas, eventos de su vida, ignorando aspectos importantes. Como podemos apreciar actualmente, el rol del estudiante durante el proceso de aprendizaje es de ser simplemente un espectador, un ente meramente pasivo. Y ese es un problema en esta formación, lo cual considero que no propicia la percepción activa del estudiante, la generalización del pensamiento crítico, el cual nos ayuda a aprender nuevos conceptos, como dice Stenberg, además del evolucionismo. Hay retos que hacer del estudiante el centro del proceso educativo. Siempre cuando hablemos de ese proceso, el estudiante tiene que ser un agente activo, en el momento de su aprendizaje. Lograr la autonomía educativa en el estudiante, que no trabaje o estudie solo porque el docente lo indique, sino justamente al crear una autonomía en el alumno se genera más expectativa. Hacer un perfil de egreso más real, considerando factores socioemocionales, que hará justamente que se encuentre un aspecto importante. Enseñar bien es permitir que el estudiante aprenda de manera rápida, agradable y además completa. Eso hará justamente que genere en el estudiante un interés por el estudio. El aprendizaje debe discurrir sin violencia, ya que esta es contraria a la naturaleza, creando un clima, un ambiente agradable en donde el estudiante pueda descubrirse. Y entramos a nuestra última continuidad: pedagogía de convenio y Rafter frente a la actualidad. Aspecto muy importante que nos hará ver justamente aspectos que deberían seguirse y tal vez no se hacen, y aspectos que aún continúan y que ciertamente destruyen ese aspecto de la educación. Wolfgang, al ser iniciador del método natural y manifestar su interés en lo que respecta a la enseñanza de las lenguas, busca modificar los procedimientos de educación y por ello propone que los planes de estudio comprendan solo las lenguas y las matemáticas, dejando fuera las ciencias naturales, buscando que con este método aproveche mejor el tiempo. El método pedagógico de Juan Amos Comenio tiene su base en la crítica realizada en la escolástica y en la enseñanza en el apoyo de métodos memorísticos, con lo que se enseñaba en las escuelas de aquellas épocas. Por ello crea la Didáctica Magna, el primer manual de técnica de la enseñanza, basada sobre principios científicos que hacen que la educación sea una ciencia. Con este escrito, Comenio percibe que se institucionalizarán escuelas en las que se enseñará a los jóvenes todo lo relacionado con la política, la religión y lo cotidiano. Con este libro, Comenio modificó la visión medieval que de la sociedad se tenía y procuró atender a las necesidades que surgían en los nuevos sistemas sociales que estaban generando para ese tiempo. Dentro de esta didáctica se propone un grado sumo al alumno. Advierte que las actitudes del niño deben ser desenvueltas en su orden natural y de permanecer en contacto con las cosas. Que la educación comienza con el nacimiento y que el niño puede y debe adquirir los primeros fundamentos de la cultura.
Comenio da una posición relevante al niño, en este caso del alumno, debido a que desde su filosofía, este se manifiesta como el eje del acontecer educativo y los demás actores participan en torno a él. Comenio considera que se debe dar la oportunidad al niño de reconocer que él puede existir el deseo de aprender y que de ello le resulta la utilidad de una vida futura. Podría hacerse de manera gradual. Así que Comenio aconseja que no se haga aprender de memoria, sino que haga y que exista una recta comprensión por la inteligencia. Eso hará que el estudiante justamente genere un mejor aprendizaje en el momento de entrar a la escuela. Los maestros deben tener una capacitación para enseñar a los jóvenes, además de ser seleccionados si se busca producir resultados favorables con respecto a la formación de sus alumnos y las necesidades de las mismas sociedades en las que se envolverán ambos actores. Además, para desempeñar la labor de maestro, resalta indispensablemente disponer de materias didácticas y definir los procedimientos de trabajo para evitar que el nivel de complejidad del aprendizaje sea mayor. Este pequeño esquema nos ayuda a entender ese aspecto que tanto buscamos de todos los actores. La enseñanza parte de la lengua materna, en la cual luego Comenio mejorará y habrá una mejor didáctica, la didáctica magna, en donde estudiante y maestro irán de la mano. El estudiante buscará bajo la cultura una relevancia al alumno y una enseñanza gradual, y el maestro tener la capacidad y disponer de materiales didácticos que le permitirá al profesor mejorar su trabajo. De la visión del primer autor y haciendo una mirada crítica hacia la pedagogía actual, nos vamos dando cuenta que nuestro autor sigue estando muy presente, en donde los docentes y las instituciones solo se centran en cursos en donde tengan relevancia el valor numérico y las letras. Un aspecto que aún marca nuestras escuelas, un aspecto que necesitamos justamente desterrar, sin buscar una globalización en ese aspecto. Más aún, como vemos cómo existe un menosprecio por los cursos que implique arte. Vemos cómo nos cuesta entender desde el docente hasta el padre de familia que le es difícil ver una pedagogía globalizada. Así queremos resaltar lo positivo que trajo Comenio a nuestra pedagogía, es gigantesca. Solo cabe preguntarnos cuánto de eso se aplica. Hacer nuestras clases que no se vuelvan monótonas, sino pizarra, dictado y escritura, y crear debates en donde el estudiante tenga la capacidad de enfrentarse a su realidad y pueda él manejarla. Claro que está que tenemos que entrar en donde el docente tiene que prepararse, como dice Comenio, porque si no, no podrá dar todo el potencial del que ahora el estudiante le pide. Uno como docente lo vive cada día, ya que se está actualizando, pero no nos quedamos en lo que ya ha conocido, en la ley del mínimo esfuerzo. Como momento de cierre, podemos decir que estas tres continuidades que hemos heredado nos lleva a reflexionar, nos lleva a una verdadera reflexión. ¿Qué queremos para nuestros estudiantes? ¿Cuánto de nuestros métodos han cambiado el horizonte del pasado? Analízate pues, maestro, y haz de tu enseñanza una cátedra. Está llena de innovación, aprovechando el pasado, sacando todo lo bueno, para poder tener estudiantes que amen el estudiar, el aprender. Está en tus manos, docente. ¿Te atreves?